Hace más de 2000 años, en un Japón antiguo, cuando las aldeas aún vivían al ritmo del río, la tierra y el viento, un puñado de granos de arroz fermentó por accidente y dio origen a una bebida que terminaría marcando sus rituales, su historia y su manera de entender lo sagrado. Nadie entonces imaginaba que aquel pequeño milagro de la fermentación no solo uniría aldeas y generaciones, sino que acabaría latiendo en el corazón de templos, guerreros, emperadores y campesinos, como un hilo invisible que acompañaría al país durante siglos. Con el tiempo, aquel descubrimiento accidental dejó de ser un misterio aislado. Japón empezó a observar, a repetir, a perfeccionar lo que antes había sido solo casualidad. Mucho antes de que existieran recetas escritas, el sake fue un gesto colectivo. En algunas aldeas, las mujeres se sentaban en círculo, masticaban granos de arroz y los escupían en una misma vasija. A esa primera bebida la llamaron kuchikami sake, el sake masticado. El kuchikami sake no era solo una técnica rudimentaria, era un acto ritual. Solo ciertas personas podían masticar el arroz. Mujeres jóvenes, en algunos casos vírgenes, porque se creía que su pureza favorecía una fermentación bendecida. No lo hacían por capricho. La saliva rompía los almidones del arroz y abría la puerta a la fermentación. Lo que hoy nos sonaría extraño, entonces fue tecnología. Tecnología sin metal, sin máquinas, hecha solo de la sabiduría colectiva. Mientras tanto, más allá del mar, China ya llevaba siglos experimentando con fermentaciones de arroz. A través del contacto cultural, de los intercambios y de las rutas que unían ambos mundos, Japón empezó a aprender otras formas de convertir el arroz en alcohol. Llegaron nuevas ideas, nuevos métodos, nuevas maneras de entender la fermentación. Los primeros textos que hablaban de estas bebidas no nacieron en Japón, sino en la mirada de otros. Crónicas chinas del siglo III después de Cristo describían a un pueblo en las islas que bebía licor de arroz en sus rituales. Para el mundo exterior, el sake fue, primero, una costumbre exótica. Para Japón ya era parte de su vida diaria. Con el paso de los siglos, aquella bebida dejó de ser solo cosa de aldeas. Entró en la esfera del poder. Durante el periodo Nara, entre los años 710 y 794, la corte imperial decidió organizar lo que hasta entonces había sido una práctica dispersa. En la capital, se creó una oficina dedicada exclusivamente a fabricar sake para el emperador y para los rituales oficiales. El sake empezó a tener registros, normas, responsables. Dejó de ser solo una bebida y se convirtió en un asunto de Estado. Los templos siguieron el mismo camino. Muchos santuarios comenzaron a elaborar su propio sake, no solo para las ofrendas, sino también como fuente de ingresos. Las técnicas se refinaron entre muros de madera, pergaminos y silencio. Ahí, en la unión entre corte y templos, el sake dio su primer gran salto. Pasó de la improvisación a la tradición organizada. Con el sake ya asentado en templos y en la corte, Japón empezó a comprender que aquella bebida no era fruto del azar, sino de un proceso que podía domarse, replicarse y perfeccionarse. Las aldeas, que durante siglos habían dependido de la improvisación y de la intuición, comenzaron a observar algo fundamental. El arroz no era solo un alimento, era un organismo vivo que reaccionaba al clima, a la estación, al tipo de agua y hasta a la madera de las vasijas. Sobre el siglo VIII,
los productores japoneses descubrieron el elemento que cambiaría la historia del sake para siempre: el koji, un hongo domesticado que transformaba el arroz en una fuente perfecta de azúcares fermentables. Ese hallazgo rompió para siempre con la etapa primitiva. Por primera vez, el sake dejó de depender de la saliva humana. La fermentación ya no era un misterio, sino un arte basado en ciencia antigua. El koji permitió controlar sabores, fragancias, texturas. Multiplicó la intensidad del aroma, refinó la dulzura y abrió la puerta a una bebida más pura, más limpia, más precisa. Allí nacieron las primeras diferencias entre sakes suaves, secos, turbios, filtrados o potentes. Pero no fue el único quiebre en la historia. Japón descubrió que el agua era tan importante como el arroz. Algunas regiones tenían aguas duras que aceleraban la fermentación, otras aguas suaves que la hacían más delicada. Nadagogo, en la región de Hyogo, se convirtió en un centro sagrado del sake porque su agua, el famoso Miyamitsu, producía una bebida más firme y equilibrada. Otro detalle cambió el rumbo de la historia: el clima. Los antiguos toji, los maestros cerveceros del sake, aprendieron que el invierno era el momento ideal para elaborar la bebida. La fermentación lenta, el aire frío, la pureza del ambiente daban lugar a un sake más fino, más estable, más elegante. De este descubrimiento nació el kanzukuri, el método invernal que todavía hoy define la elaboración del sake de calidad. Por primera vez, Japón entendió que el sake no era solo bebida, era agricultura, era geografía, era clima, era ciencia y era arte. Las aldeas ya no producían sake porque sí, lo hacían con intención, con disciplina, con técnica y sobre todo con una reverencia profunda hacia un proceso que empezaba a considerarse casi sagrado. Con el tiempo, lo que se había perfeccionado en templos y en la corte imperial empezó a ocupar las ciudades que cada vez se hacían más grandes. Japón estaba cambiando. Las rutas comerciales crecían, los caminos se llenaban de viajeros, los mercados se volvían más grandes y ruidosos. El sake, que durante siglos había sido privilegio de rituales y celebraciones solemnes, empezó a correr por otro tipo de vasos: los de las tabernas, los puestos callejeros, las casas de comida, donde se negociaba, se reía y también se conspiraba. Durante el periodo Edo, entre 1603 y 1868, esa transformación se hizo visible. Edo, la futura Tokio, se convirtió en una ciudad hambrienta de historias, de entretenimiento y de alcohol. Los comerciantes necesitaban un refugio tras jornadas interminables. Los samuráis arruinados buscaban un lugar donde olvidar la derrota. Los artesanos querían algo con lo que brindar al final del día. El sake se volvió la banda sonora de esa nueva vida urbana. En regiones como Nadagogo, los productores empezaron a elaborar sake en cantidades nunca vistas. Sus barriles viajaban por ríos y costas hasta llegar a Edo en grandes barcos cargados exclusivamente con sake. Los muelles se llenaban de toneles de madera marcados con sellos, familias y emblemas. Cada barril era un mensaje: esta casa, esta región, esta agua. En las entradas de las bodegas, una esfera de hojas de cedro colgada sobre la puerta avisaba al mundo de que el nuevo sake estaba listo. Cuando esas bolas, verdes al principio, se volvían marrones con el tiempo, el pueblo sabía que la bebida había madurado. No hacía falta calendario. El cedro era el reloj silencioso del sake. La producción dejó de ser simplemente un oficio local para convertirse en una industria organizada. Aparecieron licencias, impuestos, normativas. El Estado entendió que, si quería controlar al pueblo, también tenía que vigilar aquello que el pueblo bebía. En ese contexto surgió una nueva figura invisible pero decisiva, la de los grandes clanes de Touji, maestros cerveceros que viajaban de región en región para dirigir las producciones de invierno. Llegaban con sus propias reglas, sus cánticos de trabajo, sus secretos de fermentación.
Cada uno imprimía un carácter distinto al sake que salía de aquellas paredes de madera. Las tabernas de barrio, izakaya primitivos, casas de sake, pequeños locales de techos bajos se llenaron de vasos pequeños y conversaciones largas. Allí el sake dejó de ser un símbolo lejano de templos y palacios para convertirse en algo íntimo. Una excusa para hablar, para cerrar tratos, para cantar, para llorar. En las mesas más humildes y en los banquetes de los comerciantes ricos, el mismo líquido blanco transparente recorría la distancia entre manos callosas y manos perfumadas. El sake ya no pertenecía a un solo mundo. Se había convertido en un idioma común entre campesinos, artesanos, samuráis y mercaderes. En ese cruce de caminos, entre impuestos y tabernas, entre barcos cargados de barriles y esferas de cedro balanceándose sobre las entradas, el sake terminó de encontrar su lugar. De bebida ritual y cortesana, pasó a ser por fin la bebida de un país entero. Con el paso del tiempo, Japón dejó atrás a los samuráis, a los viejos clanes y a las ciudades amuralladas. Entró en la modernidad y el sake tuvo que adaptarse o desaparecer. Durante el siglo XX, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, el país cambió más rápido que nunca. La cerveza, el whisky y los licores occidentales comenzaron a llenar los bares. Las nuevas generaciones buscaban otros sabores, otras modas, otras identidades. El consumo de sake cayó en picado. Muchas bodegas cerraron sus puertas para siempre. Algunas, con siglos de historia, quedaron en silencio, como templos vacíos. A finales del siglo XX y comienzos del XXI, un grupo pequeño pero obstinado de productores decidió recuperar lo perdido. Rescataron técnicas antiguas, pulieron el arroz con más precisión que nunca, seleccionaron levaduras raras, refinaron el koji como si fuera oro, volvieron a hacer sake en invierno, retomaron los cánticos de los toji y reabrieron bodegas que parecían condenadas al polvo. Y algo inesperado ocurrió. Mientras Japón dudaba de su propia bebida, el resto del mundo empezó a descubrirla. Restaurantes de Europa, América y Oceanía comenzaron a pedir botellas. Chefs de prestigio lo maridaron con platos modernos. Los concursos internacionales empezaron a premiarlo. El sake, por primera vez en su historia, dejó de ser un secreto doméstico para convertirse en un embajador cultural. Hoy hay miles de variedades, turbias, cristalinas, secas, afrutadas, añejadas, ligeras. Cada botella es una conversación entre pasado y presente, entre el arroz y el agua, entre el invierno y la paciencia, entre Japón y el mundo. Y sin embargo, algo no cambió jamás. En cada copa de sake todavía vive un eco de las aldeas que lo inventaron por accidente, de las mujeres que masticaban arroz en un cuenco, de los monjes que lo preparaban entre pergaminos, de los tojis que cantaban en las noches frías, de los comerciantes que bebían bajo lámparas de aceite, de los templos que colgaban esferas de cedro en la puerta para anunciar un nuevo comienzo. Porque el sake nunca fue solo una bebida, fue y sigue siendo un puente, un hilo invisible que une a Japón con su propia memoria. Síguenos en Cheersy y dale a like si quieres que sigamos explorando las historias ocultas detrás de las bebidas que han cambiado el mundo.